Hola, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar un tema que resulta un auténtico tesoro para entender cómo funciona, digamos, todo este mundo del espectáculo y la información a día de hoy. Sí, la verdad es que es un caso que tiene tela. Hola a todos. Eso es. Nos vamos a centrar en ese punto de colisión exacto y, a menudo bastante caótico, donde la imagen pública, súper cuidada de una celebridad, choca de frente contra la terca, fría y a veces brutal realidad de los tribunales. Y la fuente de hoy es un fragmento de vídeo de YouTube de un canal llamado JTax Digital. Y el título en sí mismo ya es toda una declaración de intenciones. Todo en mayúsculas, con alarmas. Dice, y cito textualmente, escándalo legal, Wanda enfrenta rumores de prisión. Y el planteamiento de ese titular nos da una pista bastante clara de la intensidad de lo que vamos a desgranar hoy. Totalmente. Porque no estamos ante ante un simple rumor de pasillo. O sea, estamos viendo una maquinaria mediática operando a toda potencia. Y justo esa es la misión de nuestra inversión de hoy. Queremos desmenuzar paso a paso cómo se construye, se deconstruye y, sobre todo, cómo se empaqueta un escándalo de esta magnitud hoy en día. Exacto. Vamos a separar esas declaraciones oficiales, impolutas y preparadísimas de la protagonista, de las explosivas desmentidas que ocurren en pleno directo por parte de los tertulianos del programa. Sí, para entender un poco cómo respira este ecosistema tan particular que mezcla el salseo, la información del corazón y, de repente, los expedientes judiciales. Porque, de verdad, el nivel de contradicciones y los giros de guión de esta historia conforman un relato fascinante. Yo estoy asombrada. Yo estoy convencido de que es un caso de estudio brillante sobre la responsabilidad pública en esta era digital. O sea, es una ventana abierta a cómo funciona la influencia, cómo se gestiona, o mejor dicho, cómo se delega la responsabilidad financiera y, sobre todo, cómo las estructuras de relaciones públicas intentan apagar incendios que ya están registrados en sede judicial. Claro, porque analizar cómo la televisión mastica ese contraste entre lo que se dice a la cámara en una alfombra roja y lo que dictaminan los jueces, pues ofrece una perspectiva brutal para quien nos escucha sobre el consumo de información contemporáneo. Sin duda. Pues a ver, empecemos por la versión oficial, que es el punto de partida del vídeo. La fuente nos sitúa primero en una entrevista a Wanda y el ambiente es tremendamente relajado. Muy distendido, sí. Ella se muestra radiante, súper feliz, proyectando un control absoluto de su narrativa. Describe que está cerrando una etapa muy importante en el programa MasterChef y se la ve exultante. Comenta que se va a casa porque la están esperando sus hijos varones e incluso, aprovecha la presencia de la cámara para enviar un saludo cariñoso a alguien llamada Clara. Todo muy familiar. Todo muy idílico. Cuenta que se va de vacaciones y que a la vuelta va a empezar a grabar un proyecto secreto del que no puede adelantar detalles. O sea, la imagen perfecta del éxito profesional y personal. Claro, hasta que llega la pregunta incómoda. Exacto. El periodista de pronto le lanza la pregunta sobre los rumores de prisión relacionados con apuestas ilegales. Y aquí es donde te pregunto, ¿cómo reacciona ella ante ese cambio brusco de guión? Pues su reacción es construir un muro de contención absoluto. La estrategia pasa por una negación rotunda y sin ninguna fisura. Cero dudas. Cero. Ella afirma que nunca ha tenido ningún problema, que jamás ha participado en apuestas ilegales y que nunca ha promocionado casinos clandestinos. Su argumento principal es que, únicamente trabaja con plataformas que están dentro de las producciones televisivas donde ella participa o con empresas que la tienen contratada formalmente. Eso es. Subraya que siempre verifica la legalidad de esas plataformas. Es una defensa muy técnica, si lo piensas. Y fíjate que incluso va un paso más allá para justificar por qué su nombre aparece en estos titulares. Recurre a un argumento que es todo un clásico en el mundo de las celebridades. Básicamente, culpa a la fama. Sí, la vieja confiable. Viene a decir que precisamente por tener un perfil tan alto, la involucran en un sinfín de cosas que no son verdad. Lo cual constituye una táctica de relaciones públicas de manual. Se establece una negación plausible, se utiliza el estatus de figura pública como un imán inevitable de envidias o rumores infundados y se deriva cualquier posible responsabilidad técnica hacia la existencia de contratos formales. La creación de la estrella incomprendida. Exactamente. Sin embargo, lo que aporta un valor inmenso a nuestro análisis es la respuesta inmediata del formato televisivo.
La fuente nos traslada sin previo aviso de esta declaración elegante y súper controlada al plató de Jotas Digital. Y ahí el tono cambia drásticamente. Totalmente. El contraataque desde el plató es brutal. Los panelistas no dejan el más mínimo margen a la duda y afirman sin ningún tipo de rodeo que Wanda miente abiertamente. Sostienen que sí promocionó plataformas ilegales y que la justicia ya ha intervenido de forma muy contundente. Porque el plató revela que esto ha trascendido la categoría de simple rumor de Internet. Según explican, la protagonista tuvo que acogerse a una figura legal denominada probation. Y para ponerlo en contexto para la audiencia, esa probation es un término jurídico utilizado en ciertas jurisdicciones, como en Argentina, que equivale a una suspensión del juicio a prueba. Vale. Es un mecanismo mediante el cual la persona imputada evita llegar a un juicio oral y a una posible condena penal, a cambio, claro, de cumplir ciertas pautas de conducta impuestas por un juez. O sea que no es una simple sugerencia de sus abogados. Que va, no es una mera sugerencia, es una orden judicial en el marco de un proceso penal en toda regla. Pues lo más impactante de esa suspensión del juicio es la condición que le impusieron. Porque la justicia la obligó a grabar un vídeo. Y no un vídeo cualquiera, sino uno donde tenía que pedir perdón explícitamente y pronunciarse en contra de los casinos ilegales. Todo esto para evitar consecuencias legales mucho más graves, claro. Exacto. Y lo fuerte es que los tertulianos del programa no solo relatan este hecho, sino que muestran en directo una captura de pantalla de ese vídeo exacto exigido por los tribunales. Es la prueba visual desmontando la entrevista que acabamos de ver unos minutos antes. Es que ese documento gráfico representa el colapso absoluto de la estrategia de comunicación que analizábamos. Cuando un documento judicial irrumpe en escena de esa manera, la narrativa de la fama como excusa pierde toda su fuerza. A partir de ahí, el panel del programa comienza a desmenuzar las justificaciones que, según ellos, dio la celebridad en su momento. Y señalan que su defensa se basó en argumentar que hay un equipo detrás que maneja todo esto. Lavándose las manos, vaya. Sí, sugiriendo que a ella simplemente le indican qué promocionar y lo hace asumiendo que es legal. Pues los panelistas se muestran completamente escépticos ante esa excusa de la ignorancia. El contraste que hacen en el plató resulta casi cómico, pero tiene un trasfondo muy cínico. Se burlan de la idea de que alguien con ese nivel de facturación no sepa qué está vendiendo a sus seguidores. Claro. Y destacan que ella dispone de asesoramiento legal de primerísimo nivel. De hecho, en el programa mencionan a una abogada específica, a la que llaman Ana, aunque luego precisan que Ana no estaba trabajando con ella en el momento exacto de esas promociones puntuales. Pero aún así, el argumento que sostienen en el plató es firme. Una estructura profesional de ese tamaño no puede alegar desconocimiento. Y la discusión culmina con una crítica feroz, pero feroz. Uno de los panelistas utiliza una expresión muy del sur, muy gráfica, para referirse a los ingresos generados por esas promociones. Sí. Dicen textualmente: la plata sangre, pero si gana fortunas para pagar las expensas de Nordelta. Es que esa frase de la plata sangre para mantener el nivel de vida en un barrio exclusivo como es Nordelta encapsula un debate muy contemporáneo sobre la monetización de la influencia. Totalmente. Plantea el dilema de hasta qué punto una figura pública puede externalizar la culpa hacia su equipo de gestión cuando existe un beneficio económico tan directo. Porque la audiencia confía en la persona que ve en la pantalla, no en el equipo invisible de asesores que hay detrás. Así es. Por lo tanto, delegar la responsabilidad cuando surgen problemas legales es una postura que la opinión pública, representada en este caso por el panel de televisión, rechaza con vehemencia. Se percibe como una forma de aprovechar los beneficios de la influencia sin asumir los riesgos asociados. Bueno, y tras toda esta tensión en el plató, el vídeo nos presenta un giro narrativo absolutamente desconcertante. De repente pasamos a una especie de interludio familiar. Un cambio de tono radical. ¿Radical? La entrevista retoma un tono súper íntimo donde Wanda enfatiza sus valores familiares. Relata que su tío Guido ha viajado desde Rosario expresamente para conocer a sus sobrinas, asegurando que las puertas de su casa siempre están abiertas para los suyos. Qué bonito todo, ¿verdad? Sí, de telenovela. Y también se hace mención a Maxi, una expareja, quien aparentemente habló públicamente de forma positiva, marcando lo que en el vídeo describen como una nueva etapa familiar llena de armonía. Y yo me pregunto, ¿qué función cumple esta estampa tan idílica justo en medio de un debate sobre tribunales y finanzas? Pues funciona como un recurso clásico de humanización.
Insertar detalles sobre tíos que viajan desde lejos o reconciliaciones familiares sirve para suavizar la imagen del personaje público. Lo aleja de la frialdad de los expedientes judiciales y de los barrios cerrados exclusivos. Busca generar empatía rápida. Exacto. Sin embargo, en la estructura narrativa de este programa, esa introducción del entorno íntimo actúa como el puente perfecto para introducir el siguiente gran conflicto. El relato familiar prepara el terreno para la entrada de un nuevo protagonista en la historia financiera. Y tanto que sí. De esa armonía familiar pasamos directamente a la presentación de Migueles, quien es señalado en el programa como la actual pareja de Wanda. El famoso Migueles. La manera en que relatan que se conocieron roza el surrealismo absoluto. Según cuentan los tertulianos entre risas, Migueles se acercó a ofrecerle sus servicios como trader y personal trainer. Todo en uno. Es decir, asesor de inversiones financieras y entrenador físico, todo en el mismo paquete. La anécdota detalla que Wanda solo buscaba a alguien para entrenar en el gimnasio, pero se confundió con los términos en inglés, mezcló los conceptos y terminó aceptando ambos servicios. Es que es increíble. Pasar de buscar una tabla de ejercicios a delegar una cartera de inversiones por un malentendido lingüístico, de verdad parece el guión de una comedia de enredos. Resulta una anécdota hilarante en la superficie, pero esconde una realidad profundamente preocupante en lo que respecta a la gestión de patrimonios. Desde luego. Si observamos las implicaciones, lo que los panelistas revelan a continuación es que, a raíz de esta peculiar contratación, Migueles es hoy la persona que maneja la cuenta bancaria de Wanda en Nordelta. Madre mía. Los conductores del programa sugieren, utilizando un lenguaje muy coloquial, que ella está enamorada o dada vuelta por los sentimientos, y que esa vulnerabilidad emocional es lo que la ha llevado a ceder el control total de sus finanzas a alguien cuyas credenciales iniciales fueran fruto de una confusión. Y fíjate que en este punto es donde el entorno familiar que se había introducido tan estratégicamente antes entra a defender a Migueles. El famoso tío Guido. Exacto. Cuentan que el tío Guido y otra persona a la que mencionan como Castirio avalan al nuevo asesor. Y su gran defensa se basa en argumentar que es un tipazo, alguien súper sencillo, muy gracioso y que trata de maravilla a las sobrinas en el ámbito doméstico. Las grandes credenciales financieras. Claro, la prueba definitiva de esa supuesta honestidad, según relatan en el plató con evidente ironía, es que el hombre come asado y toma agua. Fantástico. Como si el hecho de disfrutar de una barbacoa tradicional y no beber alcohol fuera un certificado de solvencia financiera o un máster en economía. Es una defensa basada puramente en lo costumbrista y en lo emocional. Validan la integridad profesional de una persona a través de su comportamiento en las reuniones de los domingos. Ya. Pero el plató de televisión asume en ese momento un rol de fiscalización e invalida por completo esa fachada del buen chico. Y comienzan a revelar un historial bastante oscuro respecto al pasado de Migueles, detallando una conexión clave con un individuo apodado Pichirilo. Que el nombre ya se las trae. Sí. La historia que exponen es digna de una novela de intriga. Relatan que Migueles era inquilino de este tal Pichirilo, y a partir de esa simple relación de arrendamiento, forjaron una gran amistad y terminaron asociados en una empresa financiera que pertenecía originalmente a Pichirilo. Y el giro dramático ocurre cuando el programa saca a la luz el dato duro, la prueba documental de todo este entramado. Porque ese dato es fundamental. Eleva la discusión de la categoría de simple cotilleo a la de investigación periodística. Exactamente. Los panelistas revelan que existe un comunicado oficial y nada menos que en el Boletín Oficial, que es el registro público del Estado. En ese documento se señala explícitamente tanto a Migueles como a Pichirilo como miembros de una entidad financiera que ha sido citada formalmente por las autoridades para rendir cuentas sobre sus operaciones. Ya no estamos hablando de si come asado o si es simpático con las sobrinas. No, estamos hablando de una investigación reflejada en el Boletín Oficial. Ante esta revelación, uno de los panelistas lanza una advertencia muy severa a la protagonista. Cuidado con los encantadores de serpientes. El término encantador de serpientes resulta muy preciso para describir un perfil muy particular en la gestión de grandes patrimonios. Describe a individuos que utilizan un carisma desbordante y la proximidad emocional para infiltrarse en las estructuras de poder de personas acaudaladas. ¡Qué peligro! Mucho. La advertencia del panelista subraya un principio básico que a menudo se ignora en estos círculos. Y es que la simpatía o la integración en la vida familiar no sustituyen en absoluto a la diligencia de vida financiera. Claro,
no tienen nada que ver. Que alguien sea agradable no le exime de ser investigado por las autoridades, ni lo capacita automáticamente para manejar cuentas bancarias millonarias. Totalmente de acuerdo. Y mira, toda esta trama de intrigas financieras, boletines oficiales y suspensiones de juicio nos lleva al aspecto que a mí me parece más asombroso del vídeo que estamos analizando hoy. Y es el formato en sí mismo. La televisión en estado puro. La manera en que la televisión contemporánea empaqueta esta información roza lo absurdo. Imaginemos el escenario del plató. Hay un nivel de tensión altísimo. Voces elevadas discutiendo sobre delitos de cuello blanco, patrimonios en riesgo y figuras legales complejas. Sí. Y sin previo aviso, los mismos conductores que están destapando este escándalo detienen la trama en seco para realizar pausas publicitarias integradas, leyéndolas ellos mismos en directo. Eso supone la materialización extrema de este concepto que llamamos infotainment, esa fusión entre información y entretenimiento llevada a un límite donde los bordes desaparecen por completo. Es que la transición es de vértigo. Pasan de hablar de fraudes y cuentas intervenidas a promocionar, con la misma seriedad impostada, un producto llamado Vivita Forte Laxe. Un laxante, sí. Tal cual. El presentador detalla a cámara que se trata de un tratamiento en sobrecitos sin sabor ni azúcar para combatir la hinchazón. Recalca con muchísimo énfasis que actúa física y no químicamente, que no contiene drogas ni genera acostumbramiento, permitiendo al usuario elegir el momento con tranquilidad. Es fascinante y a la vez un poco perturbador. Y no queda ahí. Apenas unos minutos después, tras retomar la turbia historia de Pichirilo, vuelven a interrumpir la narrativa dramática para vender el Zona Libre Kit instantáneo. Madre mía. Un tratamiento importado de Uruguay, diseñado para eliminar piojos y liendres, explicando con todo detalle que el frasco rojo es para aniquilarlos y el frasco azul es un repelente para que no se acerquen. O sea, todo este catálogo de parafarmacia se despliega mientras todavía resuena en el plató la acusación de la plata sangre. Es que analizar este fenómeno es vital para entender los desafíos de la alfabetización mediática hoy en día. Lo que a primera vista puede parecer una transición simplemente cómica o incluso torpe, en realidad genera una profunda disonancia cognitiva en la audiencia. Ya lo creo. Pensemos en el espectador que intenta mantenerse informado a través de este formato. Recibe en el mismo nivel jerárquico de importancia y con la misma entonación por parte del comunicador una advertencia seria sobre citaciones judiciales en el boletín oficial y las instrucciones de uso de un champú antipiojos. Es como si un requerimiento legal por operaciones financieras irregulares y la falta de azúcar de un sobrecito para el tránsito intestinal tuvieran exactamente la misma gravedad en el mundo real. Exactamente. Al aplanar la información de esta manera, se produce un ruido mediático constante. La gravedad de las acusaciones de cuello blanco se diluye por completo en el entretenimiento de consumo rápido y en la publicidad directa. Es todo lo mismo al final. Ese es el problema. Este batiburrillo dificulta enormemente la capacidad de la audiencia para discernir qué tiene verdaderas consecuencias legales y qué es puro espectáculo televisivo. Es un formato que desensibiliza. Si todo se presenta con la misma urgencia y el mismo volumen, nada es verdaderamente urgente. Claro. La noticia dura se convierte en un simple bloque de relleno entre un laxante y un repelente de insectos. Resulta fascinante intentar sacar conclusiones de este rompecabezas. Hemos pasado por la versión impecable de una estrella en la cumbre de su carrera, por la negación absoluta respaldada en la fama, por un plató que desentierra vídeos de disculpas ordenados por jueces. Sí. También por un entrenador personal convertido por arte de magia en broker financiero y, finalmente, por los anuncios de productos contra los piojos. ¿Qué panorama general nos dibuja todo este análisis de la fuente de hoy? Pues el panorama que emerge tras diseccionar todos estos elementos es el de un ecosistema mediático y de relaciones públicas extremadamente frágil frente a la realidad documental. El análisis nos demuestra que externalizar la responsabilidad de manera ciega, ya sea delegando el control financiero por motivos sentimentales a un perfil de buen chico o escudándose en un equipo de abogados para justificar promociones dudosas, es una estrategia que tiene fecha de caducidad. Tarde o temprano explota. Y sobre todo, evidencia que la huella legal y digital es imborrable. Un documento en un boletín oficial o un vídeo de disculpa exigido por la justicia siempre acabará saliendo a la luz. Y eso acaba confrontando y desarmando cualquier relato edulcorado que se haya diseñado para las cámaras. Claro, la realidad manda. La realidad jurídica, por mucho que se intente camuflar entre pausas publicitarias, sigue operando con sus propias reglas. Pues ese contraste constante entre la ficción construida y la realidad registrada es el verdadero hilo conductor de esta historia.
Y para concluir nuestra inmersión de hoy, queríamos dejar una última reflexión sobre la mesa, que surge a raíz de las excusas que hemos ido repasando. Me parece muy oportuno. Hemos visto cómo culpar al equipo o alegar desconocimiento es la primera línea de defensa actual. Resulta inevitable preguntarse cuál será el siguiente paso en este juego de evasión de responsabilidades. El futuro de las excusas. Claro, si nos ponemos a pensar, estamos entrando en una era donde la inteligencia artificial pronto será capaz de replicar a la perfección la imagen y la voz de estas celebridades para generar vídeos y promociones automáticas de forma masiva. Absolutamente. Y ahí el panorama legal se vuelve aún más turbio. Si el día de mañana ocurre un delito similar promocionando una estafa, y el famoso de turno argumenta: yo jamás grabé ese anuncio, lo hizo mi avatar digital operado por mi agencia. ¿Cómo se aplicará la ley en ese caso? Es una gran incógnita. Las barreras entre el individuo físico, la marca corporativa y la tecnología están a punto de volverse muchísimo más complejas. Es un dilema muy interesante para tener en mente la próxima vez que veamos a una celebridad recomendando un producto en nuestras pantallas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta el próximo análisis.